Fray Tormenta es un sacerdote mexicano que se hizo luchador para sostener un orfanato. Su vida fue inspiración para personajes de videojuegos, libros y películas como Nacho Libre y El hombre de la máscara de oro. Aquí te cuento la historia de quien para muchos es un verdadero superhéroe de la vida real, ya que por su labor altruista ha salvado vidas. O al menos, eso cuenta la historia. Sergio Gutiérrez Benítez es el nombre de quien es mejor conocido como Fray Tormenta, el verdadero Nacho Libre, un sacerdote y luchador mexicano con una gran singularidad, su amor por los huérfanos. Nacido en 1945 en San Agustín, Mexquititlán, en el estado mexicano de Hidalgo, Sergio fue el hijo 16 de 17 hermanos. Criado en la Ciudad de México, donde a los 13 años, quizá por el contexto, por la cantidad de hermanos, por la poca atención de sus padres, por el ambiente en el que creció, lamentablemente, fue atrapado por la adicción a diversas drogas. Tratando de cambiar de hábitos y dejar esa ajetreada vida a tan corta edad, buscó asesoramiento con un sacerdote muy conocido de la colonia. Él tenía la fama de ayudar a personas vulnerables. Daba misa en barrios donde no cualquiera entraba y era muy respetado por todos. Al acercarse al sacerdote, con gusto le invitó a ayudarlo en las misas. Lo acompañaba a visitar enfermos, leía regularmente la Biblia y dejó las drogas por completo. El sacerdote estaba muy contento y motivado por el cambio de Sergio, así que lo invitó e impulsó a entrar al seminario. A la edad de 22 años ingresó a la orden religiosa de las Escuelas Pías, o mejor conocidos como los Escolapios. Su dedicación a la escuela, buenas calificaciones e interés por el sacerdocio lo llevó a estudiar en Roma y España. Regresó a México en 1970 y se estableció en Veracruz, donde, siguiendo el ejemplo de su primer mentor, evangelizó a las personas de los barrios más vulnerables como prostitutas, drogadictos y delincuentes. Años después fue profesor de Filosofía e Historia en la Universidad Pontificia de México. Posteriormente, se convirtió en sacerdote secular y fundó un orfanato en Texcoco, Estado de México. La cantidad de niños cada vez crecía más y pues los gastos para mantener el orfanato con buenas condiciones iban en aumento. Los apoyos por parte de organizaciones ya no eran suficientes. El padre Sergio, Fray Tormenta, tenía que buscar algún otro recurso. Al ser siempre fan de la lucha libre, cuando estaba en la calle siendo niño asistía a las funciones del barrio. Se emocionaba al ver los lances, las llaves, el juego a ras de lona y sobre todo las máscaras e indumentarias de los gladiadores. Para hacer frente a los gastos de la casa de los niños, el padre Sergio Gutiérrez decidió entrenar arduamente lucha libre para posteriormente convertirse en luchador, ocultando su identidad para que no influyera en su público. Durante su carrera como luchador, no permitió que nadie conociera que era un sacerdote, pues alegaba que nadie le tomaría en serio si lo supieran. El padre Sergio Gutiérrez Benítez se inspiró en los luchadores enmascarados que vio durante 2 películas mexicanas en 1963, una llamada El Señor Tormenta y la otra Tormenta en el Ring. Ambas tenían como argumento a un pobre padre mexicano que practicaba en las noches lucha libre para ayudar a los niños de su orfanato. Uno de sus grandes maestros fue el luchador José Ramírez, llamado El Líder. Daniel García, luchador mejor conocido como Huracán Ramírez, hizo público la identidad del sacerdote, quien pensó que no sería aceptado y todo terminaría ahí. Pero para sorpresa de Fray, su fama creció sin precedentes. Cuando la identidad de Fray Tormenta estuvo al descubierto, la iglesia no estuvo muy de acuerdo. A pesar que lo hacía por y para los niños del orfanato, no aceptaban el hecho de mezclar los golpes con la palabra de Dios. Pero Fray, a pesar de este rechazo, no dejaría los cuadriláteros. Incluso llegaría al Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual es la más importante empresa y promotora de lucha libre en el país. Además de presentarse fuera de México, como en ciertos países de Latinoamérica y Japón, todo el dinero que ganó fue para poner los 3 platos diarios de comida en la mesa de los infantes que rescató, para que tuvieran camas, un techo seguro y educación para su futuro. Pues no quería que estos niños sufrieran y vivieran una infancia como la suya.
La historia del padre Sergio Gutiérrez, Fray Tormenta, rápidamente fue conocida por gran parte del mundo. Era una historia increíble que emocionaba a todo aquel que la escuchaba. El esconder su identidad, usar una colorida y llamativa máscara, el enfrentar a golpes a sus rivales, pero sobre todo, hacerlo todo por su orfanato, era conocido como un verdadero superhéroe. Un héroe de la vida real, el cual, su único superpoder era el de la bondad. De hacerse conocida su historia, algunos escritores comenzaron a echarle el ojo para homenajearlo, al igual que franquicias de videojuegos y productoras de películas. Como en 1991, una producción francesa filmó una película basada en la vida del luchador, bajo el título El hombre de la máscara de oro, inspirada en la vida del sacerdote. La obra relata la vida del padre Victorio, quien está a cargo de un orfanato con 50 niños. Debido a ello, decide convertirse en luchador, a fin de sacar adelante a su comunidad. 3 años más tarde, en 1994, la empresa Namco creó un personaje para Tekken, su videojuego de peleas. El personaje, llamado King, usaba una máscara de jaguar. Sin embargo, mantenía la historia de Fray Tormenta. Posteriormente, en 1999, el videojuego de peleas arcade llamado Garou, de Max of the Wolf, creó el personaje mexicano llamado Tizoc, quien usa una máscara de águila. Este luchador fue inspirado en Fray Tormenta. Al igual que Tizoc lucha para ayudar a los niños, destinando el dinero de sus victorias a la caridad, sean orfanatos o escuelas. Durante su historia en el juego, Tizoc piensa en retirarse de la lucha, pero al ver cómo los niños se inspiran en él para sobresalir, Tizoc decide que seguirá luchando para darles inspiración a los niños. La admiración por el sacerdote no terminó ahí, ya que en 2002 inspiró el filme ecuatoriano Un titán en el ring, y en 2006 la película estadounidense quizá más conocida por todos inspirada en él, Nacho Libre, protagonizada por Jack Black. En 2007, Fray Tormenta aparece en el filme Padre Tormenta, donde es un padre que se pone su máscara de luchador y entra al ring para recaudar fondos para la escuela que fundó, tal cual lo hizo en la vida real, pero con el orfanato. Actualmente, Fray Tormenta está retirado del ring, sin embargo, sigue usando su máscara en algunos eventos litúrgicos. En su orfanato han crecido cerca de 2,000 niños y niñas. De sus cachorros, como cariñosamente los llama, han salido médicos, maestros, contadores, técnicos en computación, abogados, ingenieros, además de quienes siguieron el camino religioso ordenándose como sacerdotes. Y además, más de 20 luchadores profesionales donde destaca Místico, uno de los mejores y más conocidos luchadores mexicanos, el cual tuvo su auge allá por el 2010. Nuestro Fray Tormenta tiene cerca de 700 nietos, hijos de los huérfanos a los cuales dio su mano, su ejemplo y que crió en su orfanato a lo largo de los años. A la fecha, Fray Tormenta cuenta con 78 años, y aunque ha tenido recaídas por ciertas enfermedades, continúa con su labor sacerdotal. Ha casado luchadores famosos y dado misas, aparte de en su parroquia, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México. Además, que no termina con su labor altruista, vendiendo, entre otras cosas, máscaras originales usadas por él, y el dinero siempre es donado a la caridad. Y esta fue la historia de una persona que ha luchado, literalmente, por el bien de los demás, por el prójimo, por sus cachorros. Un superhéroe de la vida real, inspiración para grandes personajes. Un mexicano ejemplar, Sergio Gutiérrez Benítez, Fray Tormenta. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia poco conocida de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.